Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas más habituales del trastorno por estrés postraumático. Pero primero, quiero decir que para que se considere que se trata del trastorno por estrés postraumático, los síntomas deben durar más de un mes y ser lo suficientemente graves como para interferir en las actividades de la vida cotidiana. Estos síntomas son rememoración del trauma o reviviscencia, presentar rasgos de evitación, hipervigilancia y reactividad y síntomas disfuncionales cognitivos y del estado de ánimo. La rememoración del trauma o síntomas de reviviscencia consiste en volver a vivir mentalmente el acontecimiento traumático, sufrir lo que se denominan flashback, una y otra vez, incluso con síntomas físicos como palpitaciones o sudoración. Sufrir pesadillas recurrentes, tener pensamientos que son vividos como aterradores. Los síntomas de reviviscencia pueden causar problemas en la rutina diaria de quien los presenta. Estos síntomas se pueden generar por los pensamientos de la propia persona o por palabras, objetos o situaciones que hagan revivir el episodio. Los rasgos de evitación se expresan haciendo que la persona se mantenga alejada de los lugares, los acontecimientos o los objetos que traen recuerdos de la experiencia traumática. Tiende a evitar los pensamientos o los sentimientos relacionados con el acontecimiento traumático. Todos aquellos estímulos o situaciones que hacen recordar la experiencia traumática pueden desencadenar síntomas de evitación. Estos síntomas pueden hacer que la persona cambie su rutina personal. Por ejemplo, después de un accidente grave de automóvil, alguien que generalmente conduce puede evitar conducir o montarse en un automóvil. También se presenta hipervigilancia y reactividad. Esto consiste en sobresaltarse fácilmente, sentirse tenso o con los nervios de punta, tener dificultad para dormir o arrebatos de ira. Los síntomas de hipervigilancia suelen ser constantes, en lugar de ser ocasionados por algo que trae recuerdos de la experiencia traumática. Estos síntomas pueden hacer que la persona se sienta estresada y enojada. También pueden dificultar las tareas diarias, como dormir, comer o concentrarse. Los síntomas disfuncionales cognitivos y del estado de ánimo producen problemas para recordar detalles importantes de la experiencia traumática. Se suelen recordar de forma fragmentada. Producen pensamientos negativos sobre uno mismo o el mundo. Hay sentimientos distorsionados de culpa o remordimiento y una pérdida de interés en las actividades placenteras. Los síntomas cognitivos y del estado de ánimo pueden comenzar o empeorar después de la experiencia traumática. Estos síntomas pueden hacer que la persona se sienta aislada o distanciada de sus amigos o familiares. Como resumen de los síntomas, puedo decir que la víctima sufre síntomas de reexperimentación del hecho traumático o rememoración del trauma, lo que se denominan flashback. Puede tener pesadillas o recuerdos instantáneos e involuntarios en cualquier momento del día. Puede tener alucinaciones con la idea de que se repite el hecho traumático. Puede experimentar ansiedad extrema al entrar en contacto con las personas, lugares o cualquier circunstancia que recuerde el acontecimiento. Puede presentar respuestas de evitación de los estímulos o situaciones asociados al trauma. Se suelen evitar conversaciones, lugares, personas y en general cualquier cosa que pueda relacionarse con el trauma. Se sufren palpitaciones, dificultad para respirar y sudoración excesiva cada vez que se recuerda el hecho desencadenante. Hay incapacidad para recordar detalles importantes del acontecimiento traumático. Se pueden presentar durante mucho tiempo síntomas de bloqueo psíquico y emocional, como sentimiento de desapego, anedonia, amnesia total o parcial del hecho traumático, etc. La víctima se puede sentir psíquicamente distante y paralizado ante cualquier experiencia emocional normal. Puede perder el interés por las aficiones y diversiones y puede mostrar signos de hiperactividad,
como dificultad para dormir, hipervigilancia, irritabilidad, incapacidad para concentrarse o alarmarse con mucha facilidad. Este trastorno se produce con frecuencia en veteranos de guerra, supervivientes de agresiones físicas y sexuales, maltratos, accidentes, catástrofes, atentados terroristas u otros acontecimientos graves. Pero una característica de este trastorno es que algunas personas que lo sufren no muestran ningún síntoma por semanas o meses. No todas las personas con trastorno por estrés postraumático han pasado por una situación violenta o peligrosa. Algunos acontecimientos, como la muerte repentina o inesperada de un ser querido, pueden causar el trastorno por estrés postraumático. A cualquier persona le puede dar el trastorno por estrés postraumático en cualquier momento y a cualquier edad. Pero hay muchos factores que se consideran factores de riesgo y que hacen que una persona sea más propensa a presentar este trastorno. Algunos de estos factores de riesgo están presentes antes del acontecimiento traumático y otros cobran importancia durante la experiencia traumática o después de esta. Los factores de riesgo incluyen tener rasgos obsesivos de la personalidad, haber pasado anteriormente por circunstancias peligrosas o traumáticas, haber salido lastimado en alguna situación crítica, ver a personas heridas o muertas, haber tenido una experiencia traumática en la niñez, tener una tendencia caracterial a sufrir sentimientos de terror, impotencia o miedo extremo, tener poco o ningún apoyo social después del acontecimiento traumático, lidiar con un exceso de estrés después del hecho traumático, como la pérdida de un ser querido, lesiones y dolor, o la pérdida del trabajo o la vivienda, tener antecedentes de alguna enfermedad mental o consumo de drogas. Hay otros factores, llamados factores de resiliencia, que pueden ayudar a reducir el riesgo de presentar el trastorno. Los factores de resiliencia que pueden reducir el riesgo de padecer este trastorno son tener rasgos de la personalidad que anulen el impacto emocional de la situación traumática, como por ejemplo los rasgos esquizoides. Capacidad de buscar apoyo de otras personas como amigos y familiares. Encontrar un grupo de apoyo después de la experiencia traumática. Aprender a sentirse bien por las decisiones que tomó al enfrentar el peligro. Tener una estrategia para afrontar o de alguna manera superar el hecho traumático y aprender de este. Ser capaz de actuar y responder de manera eficaz a pesar de sentir miedo. Desarrollo de forma más extensa en otro vídeo cuáles son los rasgos característicos de una personalidad resiliente y cuáles son las formas de incrementarlos. Para terminar, y según mi experiencia clínica, el trastorno por estrés postraumático, una vez desarrollado, tiene un pronóstico reservado y tiende a cronificarse. Algunos tratamientos psicológicos se han mostrado más eficaces que otros para eliminar el trastorno o para reducir sus síntomas limitantes, pero siempre son tratamientos muy especializados y a largo plazo. Mi recomendación a los pacientes para el tratamiento del estrés postraumático es que no se desanimen durante el tratamiento, que lo continúen y sean persistentes, y al final el trastorno o su sintomatología remite o se atenúa, y se puede recuperar una notable salud psicológica y una mejor calidad de vida.